Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. Baby, when you're gone, oh, whenever I'm alone, Arrancaba hoy el Partido Popular la campaña electoral con un vídeo un tanto misterioso en Twitter. La campaña ha empezado de primera mañana, para el español normal. Para mí yo ya llevaba unas cuantas horas despierto. Ha sido un tuit en el que aparecía simplemente una línea roja y después, un poco después, no sé si una hora después, pues ya lo han descubierto. Era un vídeo de estos que se incrustan dentro de la línea de tiempo de Twitter en el que aparecían una serie de palabras. Ponía, por ejemplo, estabilidad de Europa, familia, seguridad, unidad de España, se entiende, o entiendo, también podrían decir unidad del partido, que como pierdan las elecciones se les va a ir al garete. Educación, sanidad, la clásica retahíla socialdemocratoide, ¿no? Y una de ellas, la primera, era empleo. El gobierno que más parados ha tenido en la historia de España, acordaos de lo que era el desempleo en el año 2013, pues utiliza como lema de campaña el empleo. También es cierto que en la última parte de su legislatura se ha creado mucho empleo. En esencia, todo el que se había ido destruyendo anteriormente, pero bueno. La cuestión es que esto me ha dado una idea. No voy a hablar de esta campaña tuitera del Partido Popular, pero sí de empleo, en concreto de empleo fijo. Del empleo fijo que ha tenido la mayor parte del gabinete toda su vida. baby, when you're gone, oh, whenever I'm alone, I can feel it, there's a limit. Si hay algo que los españoles tenemos claro a estas alturas de legislatura, es decir, en este tiempo de descuento al que nos han condenado la falta de acuerdo, es que el gobierno de Mariano Rajoy, aparte de haber tenido una gestión aproximadamente desastrosa, no desastrosa del todo, porque al final se ha enmendado, pero solo se ha enmendado un poquito, y en la mayor parte no se ha debido a decisiones suyas, sino a factores externos, pero tampoco va la contracrónica de hoy de eso, que ya habrá tiempo de hacer balances más detenidos sobre el Rajoyato. Si algo podíamos tener claro, vuelvo al principio, es que el gobierno que padecemos desde hace 4 años y pico, casi 4 años y medio, es un gobierno de funcionarios. Creo que todos sabemos que Mariano Rajoy es registrador de la propiedad. También sabemos que Soraya Sáez de Santamaría, ya sabéis, mi amiga, pues es abogada del Estado. De hecho, si no lo sabíais, si me escucháis, lo tenéis que saber a la fuerza porque lo repito mucho. Y lo repito con idea de hablar mal de ella. Porque ser abogado del Estado es como ser abogado del diablo, por lo menos para un liberal. Un abogado del Estado solo podría ser socialista, nada más. Alguien que se mete a eso solo puede ser socialista. Igual que un abogado del diablo es alguien que tiene por necesidad que ser un satánico o algo así. ¿Quién va a defender al diablo? Bien, pues ¿quién va a defender al Estado? ¿Quién va a hablar en nombre del Estado? Bueno, esto lo sabíamos. Ahora, yo sospechaba que había, unas veces porque lo había oído por aquí, otras por allá, que dentro del gabinete de Mariano Rajoy había mucho funcionario. El gabinete de ministros, no quiero bajar ya a secretarios de Estado o a directores generales. La cosa es que no conocía el detalle, no sabía exactamente qué era cada uno de ellos. Descubrí, por ejemplo, a raíz de la dimisión de José Manuel Soria hace cosa de mes y pico, que este hombre también era alto funcionario. En concreto, José Manuel Soria, tenéis 2 contracrónicas del mes de abril dedicadas en exclusiva a él, era técnico comercial del Estado, teco. Los tecos tienen muy buena fama en España. Un país estatólatra como el nuestro, pues es normal que un técnico comercial del Estado tenga buena fama. De todas maneras, pensadlo fríamente, comercial y Estado. Si os ocurre algo más antitético, algo comercial y algo estatal, bien, pues no sé de dónde viene la buena fama que tiene esta gente, ¿no? O que tiene esa oposición en concreto. Debe ser quizá que es muy difícil de sacar y aquí ya sabéis que en un país como el nuestro, de tradición prusiana en ese aspecto, todo se valora en función de la memoria que tienes y de la capacidad que tienes de repetir lo que te dice el profesor y de repetirlo punto por punto, coma por coma y letra por letra. De ahí que a los opositores, a las Sorayas, los tengamos idolatrados. Es gente que luego la sacas de ahí y estos estudiantes, estos empollones, estos pardillos, de hecho el propio Rajoy fue el primero de su oposición a registrador. Y Soraya también. Soraya, por cierto, conocí el otro día a uno que había estudiado con ella en la universidad, que había estudiado con Soraya Sáez de Santamaría en Derecho en Valladolid. Me dijo que era una empollona de estas insoportables, me lo creo. Él me dijo, bueno, de estas tías que fea como un demonio, pero además de eso, típica que no echaba más que codos. De estas probablemente que estudian hablando, para repetir. Pues ahí la tenemos. Bien. Bueno, pues yo eso lo sabía y he empezado a bajado al detalle y he visto qué son cada uno de ellos. Os lo voy a contar y además en mi blog he puesto una tabla, por si queréis ir a verla, os pondré la dirección de la URL
de la entrada en la descripción de la contracrónica de hoy para que podáis verla. Bien, os voy a ir, son en concreto el Consejo de Ministros, incluyendo a Mariano Rajoy, que no es ministro, es primer ministro. Estaríamos hablando de 14. Son 14. El gobierno de Rajoy tiene muy pocos ministros en comparación con otros, desde luego muy poquitos en comparación con el de Venezuela, que creo que tiene 32 o 33 carteras, pero estos son 14. De los 14 miembros, os doy el primer dato, de los 14 miembros que se sientan en el Consejo de Ministros, 10 son funcionarios de carrera. Eso, haciendo una regla de 3 rápida, me sale el 71%, es decir, 7 de cada 10, para que os hagáis una idea así general. También me sale, por ejemplo, he estado mirando en qué año entraron en política, me ha dado trabajillo, como podéis ver este podcast, en qué año entraron en política y cuántos años tienen. Con qué edad empezaron. Bueno, el promedio es que llevan 25 años en política y que entraron en el negocio este de vivir a costa de los demás diciéndoles lo que tienen que hacer, que en eso reducido mucho es la política. Llevan ahí desde los 33 años de promedio. Los hay que empezaron mucho más jóvenes, como el propio Rajoy, que empezó con 26 años, a vivir a costa de los demás, diciéndole a los demás lo que tenían que hacer. Con 26 años sacó un escaño en las Cortes Gallegas, en el Parlamento Regional de Galicia. Y desde entonces ha ido empalmando puestos de diputado, de ministro, de primer ministro, de todo. Antes de eso había aprobado una oposición a registros, que es la que conocemos todos. Dicen que el primero de su promoción, me lo tengo que creer, y tiene todavía un registro en propiedad en Santa Pola, al que no sé si volverá porque tiene ya 61 años y se acerca la edad de jubilación. Bien, sigamos. Soraya Sáez de Santamaría es la que menos tiempo lleva en política, pero también es porque es la más joven del gobierno. Soraya tiene solo 44 años y lleva en política, en concreto, desde el año 2000, es decir, 16 años. Y empezó con 29. Como veis, muy jovencita. Se sacó la oposición, terminó la carrera en Valladolid, echando codos, se sacó la oposición y luego se metió en política. 16 añitos de 44. Sigamos. García Margallo. Este es el decano del Consejo de Ministros. Este lleva en política desde el año 77, 1977. Tiene 72 años, lo que nos está diciendo que lleva casi 40 años dedicado a la política. 40, ha sido de todo. Aparte de ministro, fue diputado europeo, donde estuvo muchísimos años, porque este hombre, García Margallo, que es funcionario, en concreto es inspector técnico fiscal del Estado, el otro día ya le sacudí también, creo que fue la semana pasada. Pues este empezó muy joven, con 33 años, justo en el momento en que se murió Franco, empezó esto del politiqueo. Él ya había politiqueado de joven en el franquismo, esto evidentemente él no lo cuenta. Bien, el ministro de Asuntos Exteriores tiene 72 años, luego es lógico que lleve 40. No es lógico porque no debería llevar 40, debería llevar 4 como mucho, pero bueno. Seguimos. Íñigo Méndez de Vigo, este es el clásico arquetipo de Soraya. Es letrado de las Cortes Generales, tiene 60 años, en política desde el 82, lleva 34 años, más de la mitad de su vida politiqueando, y empezó también con 26 años, como Rajoy, jovencito, lo justo, terminar, casa de papá, más con ese apellido, Méndez de Vigo, casita de papá, oposicioncita, mientras estaba allí, mientras la chacha le preparaba la comida y la cena, venga codos, venga preparador de oposiciones, terminar, sacar la oposición y luego ¡zas! Al partido, venga, y a vivir de los españoles, y a decirle a los españoles lo que tienen que hacer, y venga a redactar páginas del BOE, o del Boletín Autonómico, o de lo que sea, y a redactar ordenanzas municipales. Bien, este empezó jovencito, ya os lo digo. Más, nuestro hombre preferido, el amigo de los niños, Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro tiene 65 años, debería jubilarse ya, si a los españoles se jubilan a esa edad. ¿Por qué el ministro de Hacienda no se va a jubilar a los 65? Por las mismas debería estar jubilado ya, por cierto, García Margallo, pero no, este quiere seguir. Supongo que si vuelven a gobernar querrá un ministerio, con tal de no retirarse. Bien, Montoro es catedrático de Hacienda Pública, le viene que ni al pelo. Lleva en política desde el 93. Este empezó llevándole el maletín a Aznar a principios de los 90, luego fue diputado y luego ministro. Lleva 23 años en política. Empezó mayorcito ya, empezó con 43 años. Se puede decir que tuvo unos cuantos años, no voy a decir en el sector privado porque era catedrático de Hacienda Pública por la Universidad de Cantabria. Luego que también, prácticamente todas las nóminas que ha recibido las hemos pagado los españoles, euro a euro y céntimo a céntimo, o peseta a peseta antes, del duro esfuerzo, del sudor de nuestra frente. Bien, Jorge Fernández Díaz. Este también es mayor, tiene ya 66 años, debería estar jubilado. Lleva en política desde el 78. Entró con 28 añitos. Este le vino, como dicen
en ciertos barrios de Madrid lo de la transición le vino como polla al culo, y perdonad la palabra, pero así es como dice la gente en ciertos barrios muy castizos. Lleva 38 años en política. Jorge Fernández Díaz en Barcelona. Fue gobernador civil cuando existían los gobiernos civiles, gobernador civil de Barcelona, exactamente. Y pues ahí le tenéis. Fernández Díaz, es también funcionario de carrera, es inspector de trabajo y seguridad social. Seguimos. Rafael Catalá, es relativamente nuevo, porque nuevo en el ministerio, quería decir, lleva muchos años viviendo de esto, porque sustituyó hace un par de años a Ruiz Gallardón. Rafael Catalá, ministro de Justicia, es administrador civil del Estado, que no sé muy bien en qué consiste eso de administrar civilmente el Estado, pero bueno, es un puesto que tiene, además, por cierto, muy bien pagado. Yo conozco a algún administrador civil del Estado. Al que yo conozco por lo menos, se dedica a tocarse las narices y tocarse los huevos con una deportividad absoluta, eso sí, cobrar bastantes miles de euros todos los años, muchos más de los que cualquiera de nosotros soñaremos, alargando la mano. Bien, este hombre, Rafael Catalá, lleva desde el 96. Metió en política 20 añitos y empezó con 35. Antes ya era administrador civil. Luego Rafael Catalá, podríamos decir, en justicia, ya que él es ministro de Justicia, que lleva viviendo a costa del contribuyente toda su vida, enterita, desde que empezó hasta que termine, porque luego se jubilará y también cobrará. Aunque estos, como han ganado bien, se podrán haber hecho buenas pensiones privadas. Más, Ana Pastor, que la suelen poner como ejemplo. Siempre te dicen, no, hombre, Ana Pastor es médico, cirujano, no sé qué. Ana Pastor es técnico superior de salud pública. Es técnico superior, lo que significa que es un nivel alto, no sé cuál exactamente, en el funcionariado, pero funcionario importante. Ana Pastor tiene 59 años, lleva 20 años en política, es uno más de los de la quinta de Aznar, que entraron en el 96, cuando Aznar ganó las elecciones. Esta lleva 20 añitos, por lo tanto, en política, y empezó con 40. Empezó relativamente joven, una edad buena. Pero antes, ya os digo, había sido técnico superior de salud pública, que no sé qué hacen exactamente, pero bueno, supongo que harán algo por la salud pública. Cobrar, desde luego, cobran, os lo aseguro. Más, Luis de Guindos, dice, no, es que trabajaba en Lehman Brothers, es que este es el símbolo del capitalismo, tal, no sé si lo habréis oído muchas veces por ahí. Pues bien, Lehman Brothers es técnico comercial del Estado. Perdón, Lehman Brothers, Luis de Guindos. Este es técnico comercial del Estado, lleva 20 años en política y empezó con 36. Así que la verdad es que su paso por el sector privado, creo que estuvo en Nomura también, fue muy breve y fue en ese interregno que hubo entre el Aznarato y el Rajoyato. Ya está, pare usted de contar. El resto de su vida útil, quiero decir, como covachuelista, Guindos se ha dedicado a trincar del presupuesto. Nada más. Es decir, a vosotros a pagar y él a cobrar. Simple. Ahora, además de cobrar, nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, que eso, repito, es el trabajo del político. Me dejaba José Manuel Soria, pero es que ya hablé de él. Él es técnico comercial del Estado, tiene 58 años, no es ministro ya, y llevaba en política hasta el mes pasado, llevaba 21 años. Había llegado joven, a los 37. Aún así, antes se había dedicado a hacer asesorías o no sé qué puñetas dentro del había estado por los ministerios, claro, era técnico comercial del Estado, aunque no como cargo político, sino como cargo administrativo o cargo funcionarial. Por lo tanto, su carrera política fulgurante, por lo demás, empieza en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el año del Señor de 1995. Pues aquí lo tenéis, 10 ministros, 10 funcionarios, 10 ministros, un registrador de la propiedad, una abogada del Estado, un inspector técnico fiscal del Estado, un letrado de las Cortes Generales, un catedrático de Hacienda Pública, 2 técnicos comerciales del Estado, un inspector de Trabajo y Seguridad Social y un técnico superior de Salud Pública. Eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Esto era el gobierno de la recuperación, el gobierno que iba a devolver a la economía española los bríos perdidos. Bien, que una panda de funcionarios, de altos funcionarios que en su vida han tenido que batirse el cobre en el sector privado. ¡Por favor! Bien, aparte de esto hay otros 4 ministros que no son funcionarios. Os voy a decir los nombres todo en rigor. El primero de ellos es Alfonso Alonso, no tiene oposición, al menos que yo sepa. He estado investigando y he estado mirando y no la he encontrado. Alfonso Alonso es joven. Bueno, ya no tanto, él todavía va de joven del PP, de joven promesa, lleva metido en esto desde el 96, es de los jovencitos que entraron en los ayuntamientos en aquel entonces, cuando Aznar estaba, o el PP estaba en aquel ciclo alcista electoral que tuvo entre el año 90 y 90, bueno, los años 90 básicamente, fue una década en sí muy propicia para el PP. Entró en el Ayuntamiento de Vitoria, llegó a ser alcalde incluso. Bueno, entró con 29 años al Ayuntamiento de Vitoria, por lo tanto tiene 49, pues lleva la mitad de su vida, no está mal. Prácticamente
toda su vida laboral dedicado a la cosa pública, que llaman. Isabel García Tejerina también es una ministra reciente, sustituyó a Cañete cuando Cañete lo mandaron para Europa hace un par de años. García Tejerina no tiene oposición, al menos que yo sepa. Tiene 48 años, es un año más joven que Alfonso Alonso, y esta no tiene oposición, pero lleva toda su vida en esto. Entró en política propiamente dicha también en el 96, es de esa generación de los nacidos en los 60, que se enchufaron al politiqueo de una manera masiva. Y esta mujer lo que sí hizo antes de eso lleva toda su vida vinculada al Ministerio de Agricultura, es decir, a la covacha y a la administración. No se la conoce, estuvo luego en Fertiberia también en ese interregno entre Aznar y Rajoy. Eso curiosamente se lo han echado en cara como a guindos. Caray, por una vez que salen del pesebre y se tienen que dedicar a la empresa privada como el resto de los españoles, van y se lo echan en cara, ¿no? Pues debería dar puntos, no pasar años en un ministerio, debería dar puntos para estar en el gobierno, haber estado en la empresa privada. Pero bueno, Isabel García Tejerina, creo que quitando esas de Fertiberia, no ha tenido una sola nómina privada en su vida. Todo han sido nóminas públicas desde que se graduó en Ingeniería Agrícola, que es lo que hizo esta mujer. Más, Pedro Morenés. Pedro Morenés es ministro de Defensa, tiene 67 años, está también para la jubilación. Pedro Morenés lleva 20 años en esto, desde el 96 empezó también con Aznar, aunque empezó ya mayor, ya tenía 47 años, o relativamente mayor. Pedro Morenés también ha estado fuera, salió de nuevo en el interregno Rajoyita-Aznarita, y este no tiene oposición, que yo sepa, este es de una familia muy buena, de Bilbao, él de hecho es bilbaíno, y de lo que es el gobierno es el perfil menos político. Curiosamente es el que más atacan, si os fijáis, ¿no? Que estuvo en no sé qué fábrica de armas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No se puede trabajar en fábricas de armas? Si eres un experto en eso, mientras haya clientes, haya demanda de armas, habrá oferta. Y esa oferta la tiene que hacer alguien. Por lo tanto, no veo ningún conflicto de intereses así de primeras, a no ser que se demuestre. Y por último, Fátima Báñez. Fátima Báñez es ministra de Empleo y se da la peculiaridad de que Fátima Báñez es onubense, es decir, de la provincia de Huelva. Esta mujer es ministra de Empleo, pero no ha trabajado en su vida, no ha trabajado su vida en el sector privado, quiero decir. Tiene 49 años, también es de esa generación de los 60. Entró con 30, muy joven, en el politiqueo, entró siendo consejera de Canal Sur. No se sabe antes a qué se dedicó y después tampoco, porque todavía no la han sacado del gobierno. Lo va a tener en el caso de que tenga que volver a la empresa privada. En el caso de que tenga que volver al mundo privado, tenga que salir de la política, va a ser su estreno. Se va a estrenar con 50 y tantos en las entrevistas de trabajo y todas esas cosas. No os ríais, ya os lo he dicho de coña. Sé que no va a pasar, sé que esta gente salga donde salga, luego tienen sus buenos enchufes y demás. Bien, pues esto es el gobierno de Mariano Rajoy. Hay ministros que no están, como por ejemplo Gallardón, que también es alto funcionario, pues que ya no es ministro. Tampoco lo es Soria, pero es que acaba de salir y ahora mismo la cartera de Industria la ha asumido Guindos. Por eso lo he dejado dentro es muy reciente su dimisión, lo he dejado dentro de la tabla. La tenéis, os repito, en mi página web y podéis ir a mirarla. Está todo, está la edad de cada uno, está el año que entró en política, está los años que han pasado y está la edad con la que empezaron en esto, del trinque y del politiqueo. Es una información muy buena porque más se pueden sacar promedios y sirve al menos para echárselo a la cara. A donde yo quiero llegar haciendo esto es, donde probablemente vosotros habráis llegado ya. Es decir, realmente, si tú lo que buscas es un gobierno que se acerque al sentir del español medio en una crisis, lo último que le puedes echar es funcionarios además de este nivel, que no son jefes de negociado de ventanilla, que es que son todos, como habéis visto. Claro, es normal, tiene toda la lógica que al final hayan gobernado para los funcionarios. 4 años y pico gobernando para los funcionarios, en concreto los altos funcionarios, lo que son ellos mismos. Han protegido sus intereses de clase, por decirlo en lenguaje marxista. Los funcionarios apenas han notado la crisis, no la han notado, de hecho. Ganan más que antes de la crisis, son más que antes de la crisis, y lo único que les quitaron fue una paga extra durante creo que fue 2012, que se la han devuelto ahora. Por lo tanto, realmente el ajuste lo ha hecho el sector privado, pero porque el gobierno se ha empeñado en que fuese el sector privado. Esta gente, y no os voy a leer la lista de nuevo, no puede tener empatía con algo que no conoce, con algo que no ha vivido. Claro, cuando los autónomos, que hay 3 millones y pico en España, se quejan, yo veo normal que Fátima Báñez les mire con cara de póker, pero ¿qué es eso de ser autónomo? ¿Qué es eso de declarar el IVA?
Es normal. O Soraya Sáez de Santamaría, que pasó de casa de papá, estudiando la oposición, a enchufarse a los presupuestos. Claro, ¿cómo van a mirar al tipo que sale por las mañanas, que se levanta a las 5 y que tiene que abrir una tienda, o que tiene que matar un vendedor, un viajante de comercio? Cualquiera, el que sea, cualquiera de nosotros, en una palabra. Que llevamos años en esto, que hemos tenido que ir cambiando, mejorando en nuestro oficio, haciéndonos competitivos, que hemos tenido que atravesar periodos de desempleo, etc. ¿Con qué empatía, con qué bueno, no digo ya simpatía ninguna, empatía nula también, va a mirarnos, ¿no? Les es extraño. A ellos el sector privado les parece como la cara oculta de la luna. Es algo que directamente, aunque quieran, aunque se lo propusiesen firmemente, nunca van a entender. Por lo tanto, de Mariano Rajoy no podemos, en el caso de que vuelva a ganar las elecciones, que las volverá a ganar ahora que gobierne, ya es más dudoso. Prepararé podcast al efecto. Ya había, por cierto, encuesta del ABC que da de nuevo un empate. Lo que nos encontraríamos es más de lo mismo. Es decir, nos encontraríamos, por resumirlo en una frasecita muy corta, con un gobierno de funcionarios para funcionarios. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática, la noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio, la podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas. Zaragoza, que en sí es una delicia de ciudad, tiene un gobierno municipal que es otra delicia, en este caso una delicia perrofláutica. Me pasa mi corresponsal en Zaragoza, el corresponsal de la Contracrónica en Zaragoza, que es David Bisús, no es otro. Me pasa una exclusiva municipal de allí, me lo ha adjuntado hoy junto a un vídeo en el que se ve un pequeño rifirrafe, iba a decir parlamentario, pero es que no es propiamente un parlamento, es el pleno municipal, entre un concejal de Podemos, bueno, la marca blanca de Podemos de allí, que se llama Zaragoza en Común, y del Partido Popular, el concejal podemita, se llama Alberto Cubero, y no sé por qué, a santo de que pues está diciendo que él sí ha tenido juicios y que le han condenado. Y bueno, que lo hizo en unas circunstancias muy peculiares. Lo que he hecho, para que no tenerlo que interpretar, he bajado el audio y os lo voy a poner. Vosotros diréis. El señor Híjar no es el único que ha pasado por los juzgados de estos 31 concejales. Un servidor también ha pasado por los juzgados. Como acusado, y además fui condenado. Era el año 2003 y ustedes habían invadido Irak. Y yo era un estudiante que me manifestaba, me detuvieron, me juzgaron y me condenaron. Afortunadamente, ahora Irak ya es un país democrático 13 años después, porque el señor Rivera ya no va por Irak, solo va por Venezuela. Acojonante, ¿eh? Ahí tenemos al héroe Cubero, al concejal Cubero, que tuvo que pasar un juicio justo porque es que los del PP, no sé si Sebastián Contín fue en persona ya a invadir Irak o alguno de sus compañeros, la cuestión es que ellos habían invadido Irak. Bueno, Cubero, el PP no invadió Irak, pero es que España tampoco. España ni siquiera declaró la guerra. Entró en Irak unos soldados españoles, legionarios por más señas, entraron después de terminada la guerra, cuando ya se había firmado el armisticio, bueno, o algo similar, ya estaba terminada, ya no había operaciones bélicas sobre el terreno. A la guerra fue Estados Unidos y a la guerra fue Inglaterra o el Reino Unido, pero España no. España se quedó a la espera. Lo que sí estaba, la España de entonces, la España de Aznar, era alineada con los Estados Unidos, alineada desde el punto de vista diplomático, pero no era el único país, había un montón más, era una coalición bastante grande, exceptuando a Francia y Alemania. El resto, prácticamente todos los países europeos estaban alineados con los Estados Unidos. Bien, no seré yo quien defienda la guerra de Irak, pero los hechos ¿cómo fueron? No como os gustaría que hubiesen sido. La cuestión es que estuvo no voy a decir en la cárcel porque no estuvo en la cárcel, simplemente le condenaron. Fue a un juicio y le condenaron. Lo que no sabemos es por qué le condenaron. Bien, eso es lo que nos cuenta Contín. Bien, señor Cubero, ha relatado los delitos, pero ¿qué hizo? Porque lo que nosotros recordamos de aquella época es que nos destrozaron la sede. Es que nos apedrearon la sede. Entonces, ¿usted está orgulloso de eso? Y nos llama la atención porque aquí tengo a Alberto Cubero, es decir, usted, en donde escribe un tuit cuando le tiran un poquito de pintura a la sede, es decir, no se la rompen con piedras, y dice: la sede de Zaragoza en Común ha sido vandalizada esta noche. No les gustamos a los intolerantes y así lo demuestran. Y ustedes tiraban piedras
y les condenaron por eso. Y ustedes tiraban piedras. Y Pablo Muñoz, portavoz de Zaragoza en Común, era el letrado. Y voy a dejarlo allí porque también escuchábamos las conversaciones que tenían ustedes en los pasillos, que la otra parte éramos nosotros. Por tanto, señor Cubero, tirar piedras a la sede del Partido Popular. Y cuando dice, no, nuestros delitos son guays porque nosotros representamos a la gente y los suyos son... Oiga, ¿quién de aquí ha sido condenado por un solo delito? ¿Quién en esta bancada ha sido condenado por un solo delito? Pues sí, al parecer le condenaron por apedrear la sede del Partido Popular de Zaragoza o de Aragón, no sé cuál sería, en aquellas fechas. Yo lo recuerdo. Yo, como decía que el libro de Pablo Castellano, yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo de cuando en el año 2003, en la primavera de 2003, apedrearon sedes del PP, les hicieron todo tipo de perrerías. De hecho, aquello desató cierta ola de simpatía hacia el Partido Popular. Los que tengáis edad lo recordaréis, porque estaban siendo hostigados a un extremo que daba bastante pena. Los abuchaban por la calle, eran todas las sordas nachos colarinas, que aquello terminó rompiendo en la noche del 13M, después de los atentados de Atocha, justo antes de las elecciones generales de aquel año, del 14 de marzo de aquel año. Bien, había una hostilidad hacia el PP de Aznar que era... exagerada, unos extremos y una violencia verbal y hasta física que era exagerada. Pues parece que Alberto Cubero fue de los que se dedicaron pues, a hacer de las suyas, lo único que no en Madrid, sino en Zaragoza. No sabemos si estuvo también en el Pásalo y estuvo sitiando la sede del PP en Génova la noche de autos. Si en aquel entonces no sé si había AVE, ya lo habían inaugurado en 2004, cierto. Se vino en el AVE a toda velocidad solo para sitiar y apuntarse algo más, una muesca más de su historial revolucionario. La cosa es que esta noticia, que es muy graciosa, especialmente por la respuesta que le da Sebastián Contín, nos viene a decir que el Partido Popular, que ha muerto a nivel nacional y que ha muerto a nivel regional en prácticamente todas las autonomías del país, a nivel municipal todavía mantiene vigor. Aquí en Madrid tenemos a Percio Almanglano, que no les da tregua y que está haciendo su trabajo. Y veo que en Zaragoza, a no ser que me llevéis la contraria y me digáis que en todo lo demás Contín no es ni muchísimo menos lo que parece, por lo menos les plantan cara y les hacen frente. Cosa que no se puede decir lo mismo a nivel nacional, ni siquiera a nivel autonómico. Todos son pasaditas por el lomo y cosas así. Entonces, yo me alegro que sea así, porque es que si no se los van a comer por los pies, literalmente, y luego vendrán los llantos, luego los sacarán del poder y se cebarán contra ellos. Y entonces cuando aparecerá esa hilera de peperos llorones diciéndote, ¡ay, nos tenéis que apoyar porque fíjate, son la extrema izquierda, tal! Es que lo hemos vivido ya, es que esto sucedió en el año 2004. Así que si no se defienden ellos, desde luego no seremos nosotros quienes los defiendan. Yo desde luego no estoy para defender al PP de ninguno de los ataques que sufre, que la mayor parte de ellos además son merecidos. Pues bien, con esta noticia zaragozana me despido de vosotros. Hasta mañana, espero que os haya gustado la contracrónica de hoy. Y bueno, que os hayáis quedado con la copla de ese gobierno de funcionarios del que hablaba. Ya sabéis, tenéis la dirección del post abajo de mi página donde tenéis la tabla esa. Podéis distribuirla y hacer con ella lo que os dé la gana. Hasta mañana, amigos.